El Mundial se juega en Qatar, pero se vive en Radio Guadalquivir. Cada día, el mejor partido de la jornada. Lo podrás escuchar a través de nuestros canales Radio Guadalquivir 106.2 FM, canal de YouTube, Instagram, Facebook y YouTube. Y TikTok. Ahí nos tienes. Y Twitch, Radio Guadalquivir. El Mundial es tuyo. Calle Campanas, todas las semanas de lunes a viernes a las 9 en Radio Guadalquivir. Las mañanas de Jaén contadas al estilo Jaén. Con Miguel Segovia. Buenos días, queridos amigos y amigas de Calle Campanas. Bienvenidos hoy un viernes más, ya 18 de noviembre del año 2022, a Radio Guadalquivir, al 106.0 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por vuestra escucha y, como siempre os comento, podéis escuchar el programa a partir de este momento a las 9 de la mañana de hoy viernes 18 o bien a través de los podcasts que Radio Guadalquivir distribuye gratuitamente a través de todos los medios de comunicación social, Facebook, Twitter, Spotify, etc. Por tanto, como os digo, bienvenidos a esta semana, sin duda tumultuosa y algo lluviosa. No es que haya llovido gran cosa en Jaén Capital, pero algo ha caído, y sobre todo los pueblos limítrofes, con lo cual bienvenida sea esta semana. Esta semana, sin duda alguna, absolutamente convulsa. Le comentaba el otro día a un amigo que me recordaba esta semana a aquellos días tan tremendos que vivió España allá por los años 93 y 94, cuando cada mañana nos levantábamos sin redes sociales, buscando las noticias en los periódicos, porque todos los días había un escándalo con el gobierno de Felipe González. Nos levantábamos y no sabíamos dónde estaba el capitán Khan, dónde estaba Roldán, el director general de la Guardia Civil, y nos levantábamos por la mañana a ver si la directora general de Radio y Televisión Española se había comprado bragas con la tarjeta en Loewe. Hombre, es que comprarse una braga en Loewe era noticia, con dinero público, claro. Nos levantábamos que se habían llevado el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, nos levantábamos con que los GAL habían secuestrado a una persona equivocada, nos levantábamos... Bueno, pues esta semana ha sido de locos, un gobierno absolutamente desmembrado, un gobierno de la nación, puesto que las noticias a nivel local se nos quedan un poco cortas ya, un gobierno de la nación absolutamente desmembrado. La noticia que teníamos hace 2 días del excarcelamiento de 5, de 6, de 7 y de centenares de violadores, pederastas, abusos de niños
etcétera, 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 es un chorro que va a ser un tsunami para este gobierno. Como ustedes saben, la ley del solo sí es sí ha sido y es un error histórico. Y es un error histórico no de Irene Montero, que todos sabemos cómo ha llegado ahí y sabemos su escasa cualificación profesional y sus escasos conocimientos. No, de todo un partido socialista, porque por mucho que ahora quieran mirar a otro lado, esa ley del sí es solo sí fue aprobada en un Consejo de Ministros y fue aprobada en un Parlamento, fue aprobada por un gobierno de la nación cuyo presidente, don Pedro Sánchez, es del Partido Socialista. Y que ahora muchas ministras, incluida la ministra de Justicia, jueza de profesión, están defendiendo lo que es un error histórico. Pero ya saben ustedes, las chicas estas de Podemos, la Cuchipandi, que ya saben que se van por ahí de vacaciones a Nueva York con el Falcon, con dinero público, la Cuchipandi, aparte de su incompetencia manifiesta, es la soberbia con la que trabajan y hacer leyes exclusivamente con la pancarta, sin entrar en valorar ni aspectos jurídicos, ni aspectos legales, ni escuchar a quien sabe, puesto que esta ley del sí es solo sí que está causando estos estragos y que todo el mundo y ustedes como escuchantes de Radio Guadalquivir ya lo habrán oído, está causando estragos en todo el sistema nacional y analizaremos a continuación. Esta ley del sí es solo sí se hizo desde el odio, se hizo desde ese odio al género masculino, se hizo con prisas, se hizo sin escuchar al Consejo General del Poder Judicial, que como ustedes saben tiene que emitir informes que son preceptivos pero no vinculantes. El Consejo General del Poder Judicial, constituido por 12 magistrados, por catedráticos, por abogados de reconocido prestigio, emitió un informe poniendo encima de la mesa todas estas pegas. Y como siempre, la reacción de las ministras comunistas de Unidas Podemos fue la de siempre, atacar a todo aquello que no servía para sus fines políticos. Escuchar, por ejemplo, lo que decía la ministra del Reino de España, la señora Irene Montero, cuando le advertían de estas circunstancias. Señora Montero, que puede haber errores, que puede ser que esto se vuelva en contra de ustedes. Pues nada, a ella le daba absolutamente igual. Óiganla. Claridad, es propaganda machista. Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. Y es clara la jurisprudencia en torno a esto. Y también las comunicaciones de la Fiscalía General del Estado. Pero es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir, con la modificación de una ley, una reducción de penas. Y como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista, insisto, el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas, no solo en materia legal para proteger a las víctimas, sino también en una cultura sexual que ya pone el consentimiento en el centro y que cada vez blanquea, normaliza y disculpa menos las actitudes machistas y, por supuesto, todas las formas de violencia contra las mujeres. Bueno, pues ahí la tienen ustedes. No cabe la revisión de penas, no se conoce, no va a conocerse ninguna revisión de penas. La realidad la ha puesto contra las cuerdas a esta ministra indocumentada. Como ustedes saben, tras el polémico caso de La Manada, la ministra Irene Montero y su cuchipandi del Ministerio de Igualdad, pues publicitó un proyecto que iba a ser el proyecto estrella de la legislatura, con un avance de progreso sin igual, sin parangón,
Bueno, y las novedades de la ley, a raíz de esa sentencia de la manada y de ese incidente desagradable de la manada, pues ya saben ustedes cuál fueron. Se eliminó la diferencia entre el abuso y la agresión y se relegó todo la importancia de la violencia o la intimidación. Al final ha sucedido lo que el propio ministerio y lo que la propia ministra y portavoces del PSOE y de Unidas Podemos negaron que ocurriría. Ya lo han oído ustedes. No cabe la revisión de las penas. No se conoce ninguna, ni se van a conocer. Bueno, pues la realidad es la que todos ustedes están viendo en los medios de comunicación. Que muchos, ya hay 5 o 6 sentencias y va a ser una cadena incalculable de sentencias. Ya hay 5 o 6 condenados por abusos y agresiones sexuales que están viendo reducidas sus penas e incluso están siendo excarcelados. Pues el nuevo marco legal rebaja su castigo e incluso llega hasta despenalizar algunos delitos. El efecto perverso de haber legislado en función de sus prejuicios ideológicos, como lo hacen todo, en contra del género masculino, como lo hacen todo, legislan con esos prejuicios y de espalda a la realidad, a los consensos políticos, sin escuchar a nadie, sin oír a los especialistas, sin oír al Consejo General del Poder Judicial, que ya previnieron lo que se iba a desencadenar. Pues bien, ahora se comprueba pues justamente lo que estaba anunciado, que la norma, que la ley desprotege a las víctimas y ha generado una inseguridad jurídica casi sin precedentes en el sistema judicial español. Ustedes saben, naturalmente, que los jueces están obligados a rectificar sentencias firmes, actuando como establece nuestro ordenamiento jurídico para aplicar las normas legales que sean siempre más beneficiosas para los condenados. Ya saben ustedes ese principio en latín, indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo, y además la retroactividad de la norma cuando ésta sea favorable al reo. Pues bien, el mismo día que entró en vigor la ley del solo sí es sí, un profesor que había sido condenado a 6 años y 9 meses por abusos sexuales a su alumno, pues ya ha sido puesto en libertad. El delito contra los menores había quedado despenalizado, sin entrar en esas desagradables declaraciones también últimas de la señora Montero de que los niños tienen derecho a tener sexo con el que le apetezca, con su cuerpo, en fin. Todo eso de momento vamos a hacer un paréntesis porque vamos a continuar con esta ley para no mezclarlo todo. A un condenado por violar a una amiga que la había dejado dormir en su casa, le habían impuesto 6 años de prisión, el mínimo que le correspondía. Con la nueva ley, ese mínimo se ha reducido a 4. Pues nada, tan amigos. Mirad, y para que quede claro esto, ustedes saben que el Código Penal tipifica los delitos y las penas con unos rangos. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el homicidio. El homicidio, la ley establece un mínimo de 10 años y un máximo de 15 años. Serán condenados por delito de homicidio con la pena de 10 a 15 años. Ese margen lo establece la norma, lo establece la ley, para que los tribunales ponderen dentro de ese margen las circunstancias. No son iguales que haya un arrepentimiento, que haya sido de forma involuntaria, que se haya entregado a la policía. Bien, pues vamos a suponer que eso ocurre. Y la juez o el tribunal le impone una pena, la mínima, y vamos a poner que le pone, en vez de 10 a 15 años, le pone 10 años. Bien, si ahora tú reformas el Código Penal y el delito de homicidio lo tipifica de 8 a 12, como está rebajando el mínimo y el condenado había sido condenado por lo mínimo, pues en vez de 10 años se le condena por 8. Y algunos pues ya han cumplido hasta la pena. Ese condenado por violar a la amiga se le había puesto 6 años de prisión, el mínimo por violación.
Ahora el mínimo está en 4. Pues el abogado de la defensa le ha pedido a su señoría que se le aplique de forma retroactiva esa norma y por tanto el mínimo serían 4 años y como ya los tenía cumplidos, pues a la calle. Es tan palmaria la obligación de revisar las penas que en muchos procesos están contando pues con los informes favorables de la Fiscalía, porque jueces y fiscales se tienen que atener a la ley. Yo siempre comento lo mismo. Los jueces y los fiscales son profesionales, funcionarios de carrera que están en su despacho. Ellos no ponen las leyes, ellos no hacen las leyes, ellos simplemente tienen que cumplir con la ley. La ley se la da el legislador. Y si ahora la pena de violación, en vez de 6 años, es 4, pues ellos aplican 4. Y tienen la obligación por ley de aplicar de forma retroactiva siempre y cuando eso sea un beneficio para el reo. Indudablemente, ese violador tenía una condena de 6 años, como ahora la condena es 4 años, pues es más favorable y por tanto se le aplica. Y no como dice el analfabeto, porque es que el problema de esto es que estamos rodeados de analfabetos, el portavoz del PSOE, no se crean que es cualquiera, el portavoz del PSOE, Pachi López, dijo ayer en un medio de comunicación, bueno, que no pasa nada, hombre, que no pasa nada, que vamos a hacer una cosa, que si ha habido algún error, pues nada, la cambiamos la norma y los volvemos a meter en la cárcel. Pero vamos a ver una cosa. Aparte de analfabeto, es que podía preguntar. Dice que no pasa nada, que rectifique y los vuelven a meter en la cárcel. Pero vamos a ver una cosa. Los hechos se juzgan en el momento en que se produjeron. Y si ahora con una ley ese violador ha salido a la calle, ahora en la próxima ley que lo vuelve usted a meter en la cárcel, usted lo que es tonto. Y es el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Dice, no pasa nada, los volvemos a meter en la cárcel. Bendito sea la Virgen. El daño que se está haciendo, como os digo, es irreparable, porque muchos están en la calle y muchos van a estar en la calle. El gobierno ha desprotegido precisamente a los colectivos especialmente vulnerables y a los que se supone que quería proteger, que eran a las mujeres y a los menores. Pues justamente a eso lo que está haciendo es desprotegerlos. Ha tenido que estallar este escándalo para que don Pedro Sánchez y la Moncloa anuncien que, bueno, que vamos a intentar revisar la norma. Pero Pachi López, pero no, si le ponen más pena, ya no puede volver a meterlo en la cárcel, hijo mío. Pero todo esto es como si el PSOE no quisiera saber nada de esto. Como ya saben ustedes que hay 2 gobiernos en un gobierno, PSOE por un lado y Unidas Podemos, con el batiburrillo que hay dentro de Unidas, Izquierda Unida, el Partido Comunista, más Madrid, el otro más... En fin, el batiburrillo ese que tienen organizado la izquierda, pues esto les da igual. No, señores socialistas, no, miren ustedes. La norma fue aprobada en el Consejo de Ministros y el gobierno es uno y el Consejo de Ministros es uno. Por tanto, tan irresponsables son ustedes como las chicas de Podemos. Ya saben ustedes que el partido hasta se llama Unidas Podemos. Y dentro de ese partido, los varones, algunos varones, como por ejemplo el portavoz de Izquierda Unida, de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Jaén, un señor alto, fornido, con su barba, pues nada, habla en femenino. Curioso, el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Jaén habla en femenino. Pero, ¿que se creen ustedes que están reconociendo los errores? ¿Qué va? Han salido, después de este aluvión que está viendo y este echarse la mano a la cabeza que está viendo por parte de toda la sociedad, han salido atacando, diciendo que los jueces son machistas. Yo antes de ayer por la tarde estaba en casa viendo el informativo, no me acuerdo cuál era, si Antena 3 o Canal Sur, no me acuerdo cuál era, y sale la delegada del gobierno de Madrid, de Pedro Sánchez, ni más ni menos que Victoria Rosell,
que es jueza de profesión, comunista, pero jueza de profesión, una de las candidatas al Consejo General del Poder Judicial, y dice que los jueces son los que tienen la culpa, porque no están interpretando la norma bien y que están sacando sentencias en contra del feminismo. Y dice Victoria Rosell, entre comillas, que la justicia es machista y que la justicia machista es la que está creando impunidad. Y lo dice una jueza. Pero es que al día siguiente sale Irene Montero acusando a los jueces de machistas. Pero además, si lo observan ustedes, en las declaraciones que hace Irene Montero ya no habla nada más que de los jueces. Ya sabe ustedes que esta chica cuando habla dice siempre niños, niñas y niñes. Bueno, pues ahora solo habla de los jueces y obvia la palabra juezas para intentar colar que son los jueces los que están aplicando erróneamente la ley del solo es sí y por tanto que los jueces son machistas. Bien, como antes decía, es analfabeta y además dentro de los 800 asesores que tiene el gobierno alguien le podría decir: Irene, por favor, que en muchos tribunales de los que están dictando esas sentencias y están poniendo en la calle a los violadores hay muchas mujeres y además da la casualidad que de las 7 u 8 sentencias que ya se conocen, una es de Madrid, un tribunal de la audiencia, por tanto constituido por 3 miembros, otra de Barcelona, otra de Pontevedra, otra de Zaragoza. Todos los jueces son machistas y todas las juezas son machistas, pero fíjense ustedes, le pasa igual que cuando hay un asesinato de un niño, de un hijo. Nunca habla de las madres, siempre habla de los padres, para intentar hacerle ver a la sociedad, porque ella quiere hacerlo ver, que solo son los padres los que matan a sus hijos. Ante una pregunta que hubo hace unos meses por parte de una diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, al final el Ministerio de Justicia ya tuvo que dar a la fuerza las estadísticas. Pues, queridos amigos, de los últimos 50 asesinatos de niños que ha habido, por desgracia, en este país, 26, sin contar el último, Oliver, que ya saben que también lo asesinó su madre, sin contar ese último porque no tiene sentencia firme, 26 muertes han sido en manos de las madres y 24 en manos de los padres. Pero ellos se cuidan mucho de decir que solo son los padres. Pues en esto solo son las madres. ¿Pero creen ustedes que va a dimitir Irene Montero? No. Yo estoy seguro que no, entre otras cosas porque ¿dónde va? Ya saben ustedes su procedencia y su currículum vitae amplio. Y cuál ha sido su carrera para llegar a diputada y después para llegar a ser ministra. La carrera la conocen ustedes y por tanto no tengo nada más que contarles. Bien, ¿se va a acabar esto? No le quepan a ustedes ni lo más mínimo, porque esto va a ser cientos, porque todos los abogados defensores, y lo que es peor, los jueces y las juezas tienen que aplicar de oficio esas revisiones, porque favorecen al reo, porque han reducido las penas. Por mucho que ahora quieran atropelladamente volver a cambiar todo esto, todo eso ya está el daño hecho. Pero, ¿qué me dicen ustedes de la semanica? En medio de ese jaleo, pues no se le ocurre otra cosa al enchufado de don Pedro Sánchez en la Moncloa, al enchufado en Correo, que está quebrado, de sacar un sello para festejar el 100 aniversario del Partido Comunista. Ahora, saben ustedes que ayer, antes de ayer, la ONCE va a sacar un boleto para festejar el 100 aniversario del Real Jaén. Y que los sellos
los boletos de lotería, los boletos de 11, se utilizan muchas veces pues con fines divulgativos y con fines de festejar algo. Bueno, pues Correos ha sacado un sello con la hoz y el martillo para festejar el aniversario del Partido Comunista de España. Sí, el Partido Comunista de España, en homenaje, imagino, que a su papel en la guerra civil. Bueno, pues ya saben ustedes que para empezar, el Parlamento Europeo, en una resolución de 19 de septiembre del año 2019, condenó al comunismo y al nazismo, entre comillas, como regímenes políticos causantes de los mayores crímenes en Europa a lo largo del siglo XX. Se le conocen aproximadamente más de 150 millones de muertes los causados por el comunismo. Bueno, pues este es nuestro Pedro Sánchez. Ahora quieren, como sea, de forma de revancha, en la ley de memoria histórica, una ley de revancha de los que perdieron la guerra, que la quieren ganar 83 años después, manteniendo permanentemente ese espíritu de guerra civilismo permanente en la sociedad española. Desde Zapatero y ahora este alumno aventajado, Antonio, pues esa confrontación entre españoles la alimentan cada día. Oiga, ¿es que es necesario meterle el ojo a tanta gente? ¿Es que es necesario meterle el dedo en el ojo a tanta gente? ¿Van a ustedes a celebrar cuando en Alemania, Holanda, Bélgica y muchos países de la Unión Europea está prohibido el Partido Comunista? Y aquí homenajea usted al Partido Comunista. Pues muy bien, menos más que ha habido un recurso contencioso administrativo por parte de una asociación que se denomina Abogados Cristianos, que ha puesto una demanda y ha pedido una medida cautelar de que se paralice urgentemente esa violación de ese sellito, con la hoz y el martillo y con los colorines de la República. Bueno, pues esta asociación le ha dicho a la jueza, no sé el número, no me acuerdo, del contencioso administrativo de Madrid, que esta empresa pública, Correos, viola el deber de neutralidad de las administraciones públicas, viola la ley de memoria democrática y la resolución del Parlamento Europeo que condena expresamente la exaltación del comunismo. Sin duda, con este sellito se está exaltando a un partido político que ha cometido y sigue cometiendo, no podemos olvidar China, Corea del Norte, Venezuela, una exaltación de un partido, como os decía, que cometió y comete crímenes y que persiguió y mató y fusiló, y prueba de ella tenemos en Jaén con los trenes de la muerte y los miles de sacerdotes y religiosas que fusilaron a miles de personas únicamente por razón de su fe. Esta ha sido paralizada, como os decía, de forma cautelar, como siempre. Ahora la jueza entrará a ver la norma con detenimiento y dirá lo que tenga que decir. Bueno, y si la semana ha sido movida, ya para que les voy a contar a ustedes lo del delito de sedición. Y, como yo me temía, después la malversación. A ver si de camino pillamos al pobre Griñán. Para mantenerse como sea, a toda costa en la Moncloa. Pero antes de continuar y de darles, como siempre, mi opinión de este código, de esta reforma del Código Penal a la carta, quiero poneros varios memes, o como los queráis llamar, de nuestro ínclito presidente del gobierno, de lo que decía y de lo que hace. Yo, sinceramente, tengo ya muchos años y yo no he visto en política jamás
un tío que mienta tanto. No lo he visto, de verdad. Os voy a dejar, mientras que así tomo una poquita agua, os voy a dejar a don Pedro Sánchez, conocido internacionalmente por Antonio, para que escuchemos lo que decía y lo que hace. Que viva la lucha de las mujeres. Muchísimas gracias. Celebramos el que las mujeres están más protegidas y con esta ley velamos por una mayor seguridad y una mayor libertad de las mujeres en nuestro país. En vez de... Nunca quisimos ni la declaración unilateral de independencia ni la aplicación del artículo 155. Nunca. Ahora bien, una vez impuesta esa declaración unilateral de independencia, no cabía otra respuesta que la aplicación del artículo 155. Yo creo que la principal lección que tenemos que extraer de todo lo sucedido en 2017 es que tendríamos que haber activado antes el artículo 155 de la Constitución y haber intervenido una situación que claramente había descarrilado con las leyes de desconexión aprobadas en el Parlamento de Cataluña. Los socialistas nunca quisimos ni la aplicación del artículo 155. Nunca, que tendríamos que haber activado antes el artículo 155 de la Constitución. Ahí lo tienen. Cada vez... Amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña. ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos. Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. ¿Sabes lo que me dicen ahora? ¿Qué te dicen? Con Iglesias a ningún lado. ¿En serio? ¿Eso te dice la gente? Pero no tus militantes, sino la gente en la calle. Mis votantes. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando. Bueno, y así podríamos estar, pues, toda la mañana, porque todos sabemos lo que ha dicho y cómo se está contradiciendo permanentemente. Pedro Sánchez dijo que nunca indultaría a un político corrupto, pero ahora, por intereses políticos, además de la sedición, se ve necesitado de incluso descafeinar la malversación. Cuando en el 2018 Pedro Sánchez justificaba en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy, lo hizo precisamente apelando a una necesidad de higiene democrática para luchar contra la corrupción. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frasecita que el juez puso tal en la sentencia del caso Gürtel, que fue la detonante? Y hubo una moción de censura como consecuencia de esa supuesta y de esa corrupción del caso Gürtel, y todo un presidente del gobierno y todo un gobierno cayó. Bueno, pues precisamente las conductas que está amparando ahora de los líderes independentistas, pues es la que tanto criticaba. Él podrá decir lo que quiera, y todos los socialistas con su manual, ya saben ustedes, el manual ese que le dictan por la mañana y que todos repiten como papagayos en Villargordo, en Jaén, en Sevilla, en Madrid, donde salgan, todos lo repiten, es curioso, todos repiten como papagayos el mismo argumento. Pues es imposible sustraerse a la idea de que esto es una reforma de autor con un código penal diseñado para beneficiar a personas muy concretas, que son
los que dieron el golpe de Estado en Cataluña. A conciencia, Sánchez y sus socios están discriminando entre una corrupción buena y una corrupción mala en función de quién lo protagoniza. Por eso decía Código Penal a la carta. Siendo candidato, Sánchez dijo que nunca indultaría a un político corrupto. Pues ya los tienen ahí. Ahora hay que rebajar el delito de sedición y también aparejarlo al de malversación, porque Junqueras, la rata Puigdemont y compañía están condenados por sedición y por haber malversado caudales públicos a destajo para sus fines independentistas. Pues ahora, para que no tengan que devolver ese dinero de la malversación y rebajarle las penas, pues también quieren tocar de forma quirúrgica esa malversación. Es decir, que cuando hay una malversación por parte de los dirigentes del PP, eso es una corrupción mala, y cuando lo hacen los golpistas es una corrupción buena. Vamos a distinguir malversación buena y malversación mala. La malversación mala se aplicará a los del PP y a los de Vox, y la malversación buena se le aplicará a los independentistas y al pobrecito Griñán, que hay que ver, que no se ha llevado ni un duro. Hay que ver, el pobre Griñán no se ha llevado ni un duro, no. Han malversado 680 euros en crear un sistema clientelar para perpetuarse en el poder, que muchas veces es hasta peor que robar, porque lo que han estado robando durante 40 años en Andalucía ha sido democracia. Han perpetuado un sistema corrupto. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo ahora entro a punta de pistola a una joyería y robo un reloj de oro. Y ahora ese reloj de oro, pues se lo regalo a mi primo Antonio, que le tengo mucha estima. Y mi primo Antonio se pone el reloj y ya está el hombre con su reloj para arriba y para abajo. Mi primo Antonio no sabe que yo lo he robado. Ah, claro, como yo no me estoy beneficiando del Rolex, pues yo no he cometido ningún delito. Pero de verdad, es que llevamos una semana que muchas veces es que el intelecto nos está rayando. Es que nos están rayando la forma de pensar de los ciudadanos. Es que nos están tomando por idiotas, por tontos o por gilipollas. Es que yo ya no lo entiendo esto, de verdad. Bueno, sí lo entiendo. Están metiendo todo este folladero porque la semana que viene empieza el Mundial. Claro, como empieza el Mundial y ahora tenemos un mes, que se ha metido un gol Messi, que se ha metido un gol esto, que Luis Enrique no pone a fulano, que fulano esto, que Van der Waal ha metido otro gol. A ver si se nos olvida todo este folladero y por tanto están metiendo aquí un follón que no es ni normal. Así que, Código Penal a la carta. Y además, lo que yo siempre digo, Griñán no se ha llevado nada. ¿Y eso quién lo dice? Porque una cosa, amigo, que yo digo muchas veces, es no ser culpable porque no se ha podido demostrar, y otra cosa es ser inocente. Yo he explicado aquí varias veces que todo ese sistema clientelar de corrupción, eso había mucha gente implicada. Y, como ustedes comprenderán, todo ese dinero que pedían a los que metían en las listas de los ERE, todo ese dinero, ¿qué se lo quedaba? ¿El conseguidor? ¿O ese dinero se repartía entre más gente? Eso no se ha podido probar, porque claro, Griñán o Antonio o Zarría no irían firmando recibos. Mira, Juan Lanza, he recibido de Juan Lanza 50.000 euros. Hombre, no creo que Zarría, porque tiene de tonto, pero tonto no es. Le firmaron recibo a Juan Lanza, ni Griñán ni Chávez. He recibido de Juan Lanza 25.000 euros. Una cosa es no ser culpable, porque no se ha podido demostrar, y otra cosa muy distinta es ser inocente. No se ha podido probar ese enriquecimiento personal, pero eso no significa que sea inocente. Eres no culpable. Por tanto, también tenemos por delante mucho tema que cortar, porque a la audiencia de Sevilla
dijo antes de ayer que Griñán tiene 10 días para entrar en la cárcel. Yo ya os lo he comentado varias veces, conociendo al psicópata de Pedro Sánchez y viendo el comportamiento y el análisis que ya muchos profesionales de la psiquiatría están haciendo de este personaje, os lo dije. Griñán dependerá de lo que le venga bien o mal a Pedro Sánchez. Entonces, ¿ustedes creen que indultar a Griñán le viene bien a Pedro Sánchez? Pues no, porque eso de que nos perdonemos los amiguetes y los coleguillas unos a otros, pues eso no está bien visto. Y además todo el mundo sabe el desfalco de los ERE. Y además él dice, ¿a mí qué me compensa más? El follón de la sedición y la malversación con los catalanes y estás con el apoyo de Esquerra Republicana y estás un año más en la Moncloa y además sepa Dios lo que pueda pasar en las próximas elecciones, porque esto de Esquerra Republicana lo voy a tener siempre ahí. O el pobre Griñán. Pobre Griñán que se tiene un añillo en la cárcel, luego ya hablaremos y a ver si lo soltamos pronto y aquí paz y después gloria. Griñán le interesa muy poco a Pedro Sánchez. No le reporta beneficio. La sedición y la malversación sí le reporta beneficio. Bueno, pues ya les digo, la semana podíamos estar aquí hablando eternamente porque ha sido trepidante. Yo creo que hoy ya nos estamos pasando en el programa más de la cuenta. Si os parece bien, hacemos un pequeño descanso, comento 2 o 3 cosillas de Jaén y aquí lo dejamos. Hasta ahora. Retrocedemos en el tiempo. Un viaje musical y cultural por las mejores décadas musicales. Todos los lunes a las 12 del mediodía en Radio Guadalquivir. Cita obligada con la música y la cultura del recuerdo. Presenta y dirige Chechu Varela. No te pierdas el repaso a la lista de los 30. cada viernes en Radio Guadalquivir, en el 106.2 de la FM. Repasaremos la lista del 30 al 1. Llegaremos a saber cuál es el tema más importante de la música cristiana a nivel internacional en España. ¡Yahoo! Te esperamos aquí de 5 a 8 de la tarde. No faltes. Con Fran Disco, conéctate. Radio Pez. Fresca y enérgica. 432 hercios, un programa de astrología para despertar la curiosidad. Y de filosofía. Y cuentos. Y de plantas. Y minerales. Y de actualidad. Y música. Y entrevistas. Un programa serio que intenta ser todo lo formal que se pueda. Continuando nuestro programa Calle Campanas de hoy 18 de noviembre a través de Radio Guadalquivir, y después de esta pequeñita pausa iba a comentarles 2 o 3 cosas de Jaén, pero mientras hacíamos esta pequeña pausa entran los memes y entran las noticias a los móviles, como ustedes bien saben, y me entra una noticia del Mundo que dice lo siguiente: el abogado de un beneficiario por la ley del solo sí es sí, entre comillas. El mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad. Un profesor de inglés condenado a 6 años de cárcel por 3 delitos de abuso sexual continuado, otro de abuso sexual y otro de pornografía infantil, ya está libre. Eso es lo que tenemos y eso me acaba de entrar.
y ayer entraron otras 3 o 10 y el lunes entrarán otras 200. Esto es lo que ha provocado este gobierno irresponsable. Y me estoy mordiendo la lengua. Bueno, como os decía, algunas cosas de Jaén, por ejemplo, antes de ayer, ojeando un medio de comunicación, pues veo una noticia que dice, de Úbeda, que dice que el borrador de presupuesto para el 2023 supera los 37,6 millones de euros. Bueno, muy bien. Y se ve al concejal socialista de Úbeda, el señor Javier Gámez, pues ahí explicando sus cosas. Es decir, todo el mundo preocupado por los presupuestos. Este señor de Úbeda, el Pedro Sánchez, ya saben ustedes el follón que tiene con tal de averiguar los presupuestos, y el alcalde de Jaén ni lo intenta. Señores, ni lo intenta. Tenemos el presupuesto del 2017, se ha tirado 4 años sin hacer presupuesto y ni lo intenta. Pero señores, vamos a ver una cosa. Es que yo no sé dónde vamos a llegar. Pero si es que esto tenía que ser un delito. O sea, al gobierno del PSOE del Ayuntamiento de Jaén entra en el 2019, tiene 11 concejales y 4 de Ciudadanos, 15, y la mayoría absoluta son 14, y no hace el presupuesto. Y llega el año 20 y no hace el presupuesto. Y llega el 21 y no hace el presupuesto. Y llega el 22 y no hace el presupuesto. Y vamos a entrar en el 23 y todos los concejales y todo el mundo de los ayuntamientos, chicos, grandes, medianos, parlamentos, la Junta de Andalucía están tramitando el de 2023, Pedro Sánchez, y el de Jaén le importa una mierda. ¿Ustedes creen que esto es normal? Pero ustedes creen que en manos de quién estamos. Pero alcalde de Jaén, haga usted unos presupuestos. Coja usted aunque sea un folio y ponga usted allí 4 chominadas. Como tiene usted mayoría suficiente, con sus 11, ahora 12 la muletilla de Ciudadanos y 2 del Partido Comunista, pues haga usted unos presupuestos, aunque sea un folio, aunque sea mentira. Cumpla usted con la ley. Es que esto debía de ser un delito. Mire usted, señor Millán, a la cárcel. ¿Por qué? Por no hacer presupuesto. Pero ¿cómo se puede estar sin presupuesto? Que es la herramienta que da a los ayuntamientos, a las administraciones públicas y a las empresas y a una tienda de chuchería y a usted que está en su casa, me imagino que también hará un pequeño borrador de presupuesto. Oye, yo voy a tener estos ingresos, hay que cambiar este año las cortinas, voy a comprar una lavadora, voy a apartar este dinerillo para un viaje, y se hace usted una composición de lugar. En las asociaciones de vecinos, en las comunidades de vecinos, esto para la calefacción, esto para la luz, esto para pagarle al portero, estos ingresos, vamos este año a subirle un poquillo los ingresos. Pues nada, en el Ayuntamiento de Jaén, nada, ni lo intentan. Que si dijeran, mira, no es que no me lo han aprobado, pobre tico, es que el hombre tiene ahí una oposición enfrente que son muy malos, muy fascistas, muy fachas, y el hombre no puede. Lo que pasó con el Parlamento de Andalucía, ya saben ustedes que el año pasado en el Parlamento de Andalucía Vox pilló una rabieta y Unidas Podemos, el PSOE, Vox y Adelante Andalucía bloquearon los presupuestos que había presentado el Partido Popular de Ciudadanos. Ya hemos estado todo este año pasado sin presupuesto. Bien, la oposición lo bloqueó, bien, ese es su criterio, bien, pero por lo menos inténtalo, ojo mío. Si además tienen mayoría de sobra, ¿por qué no hacen unos presupuestos? Yo se lo he dicho muchas veces, en muchas columnas de opinión, en muchas tertulias, aquí a través de Radio Guadalquivir. Se lo he dicho muchas veces, Julio, que yo en 10 tardes te lo hago, por la mañana tengo que trabajar, pero yo en 10 tardes te lo hago. Que tú me dejas a mí 8 días técnicos que yo elijo del Ayuntamiento de Jaén, que los conozco perfectamente, que están súper preparados, 8 días que yo elija, y en 10 tardes te hacemos los presupuestos. Pero en 10 tardes sin apurarlas mucho, de 5 a 8. De 5 a 8. Yo me comprometo a hacerte los presupuestos, Julio. Y además te lo hago gratis. Y lo digo aquí, te los hago gratis. Pero, hombre, no tenga la ciudad sumida en una indefinición. ¿Hay presupuesto para la limpieza? Yo qué sé. Y, oye, ¿tenemos dinero para las luces? Yo qué sé. Y vamos a arreglar una calle, yo qué sé. Porque los presupuestos es donde se refleja lo que uno quiere hacer. En los presupuestos de la Junta de Andalucía han puesto 10 millones para la ciudad sanitaria. Muy bien, pues ya tenemos 10 millones para la ciudad sanitaria.
Hacemos cosas hasta 10 millones. En los presupuestos del Ayuntamiento de Úbeda han puesto 300.000 euros para la feria. Pues coño, pues 300.000 euros para la feria. En los presupuestos de Jaén que han puesto. En fin, yo creo que lo mejor ya es terminar el programa de hoy, porque esto es de loco. Esto es de loco. Hay semanas en que uno no sabe qué pensar. Ni sabe uno... porque yo muchas veces pienso, estaré equivocado. A ver si es que el único que lleva el paso contrario soy yo. Y no hace los presupuestos normal. Y no pasa nada. El otro, en unas declaraciones que hizo este verano, dijo Julio, la ciudadanía no nota que no haya presupuesto. Yo creo que no está pasando nada. La ciudad sigue su ritmo. Hombre, claro que sigue su ritmo. El semáforo se enciende, el agua sale por los grifos, hay una feria más o menos, me imagino que habrá Semana Santa, pero todo prorrogado desde el 2017, que además te lo hizo el PP, no tienes ni la dignidad, hijo mío, que te lo hizo el PP, los presupuestos del 2017. No tienes por lo menos ese prurito político o personal, o llámalo como quiera, para hacer unos presupuestos. Anda, que yo te lo hago. Bueno, ya está. Amigos, que antes de ayer nos dieron una notición, ya se ha reunido el Consejo de Universidades, el CAU, ya se han reunido los 10 rectores de las 10 universidades públicas, ya se ha garantizado la suficiencia financiera con el 4,9% para todas las universidades públicas, que las universidades públicas andaluzas van a recibir 130 y tantos millones más que en el año 2021, con lo cual se puede terminar el año perfectamente, que además van a dar ahora un dinerillo extra, porque ya saben que Pedro Sánchez ha incrementado el sueldo de los funcionarios el 3,5 para el año que viene. Pero este año era el 2 y pico, y ahora a final de año hay una paguilla extra del 1,5% más. Bueno, pues la Junta de Andalucía le va a pagar a las administraciones el dinero suficiente para terminar hasta pagándole esa paguilla que los funcionarios tienen que percibir en la Universidad de Jaén y en todos los sitios. Bueno, y además, el miércoles por la tarde ya recibimos, por lo menos lo tengo yo, los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el Consejo de Ministros de la Junta de Andalucía, donde se decía bien claro que ya el modelo dichoso de financiación que se retiraba y que se iba a empezar desde el CAU, desde el Consejo de Rectores, desde otros sitios, a establecer un nuevo modelo, que yo no voy a cansar porque esos son números, pero siempre he dicho lo mismo, desde el principio, desde que saltó esto. Tenemos un magnífico rector, uno de los mejores rectores que hemos tenido y posiblemente que tendremos, un magnífico rector. Yo estaba absolutamente convencido de que la Universidad de Jaén no iba a sufrir ninguna merma. Yo estaba convencido de que el rector de Jaén iba a defender esto con uñas y dientes. Me consta, así ha sido y aquí están los resultados. Pues la plataforma esta política que crearon en defensa de los supuestos intereses de la universidad y que iban poniendo por el campus de las Lagunillas, que todavía está sembrado de pegatinas, Juanma Moreno, el enterrador de la Universidad de Jaén, el enterrador, y además lo ponían así, no enterrador, enterrador de la Universidad de Jaén. Bueno, pues como ya no tienen argumentos políticos, porque las elecciones fueron el 19 de junio y ya ha sacado Juanma 58 diputados, pues ahora siguen que eso no es bastante, que eso no es suficiente, que eso es muy poco, que, en fin, el pataleo normal. Bien, la Universidad de Jaén este año va a recibir 21 millones más que en el año anterior. Suficiente, según el rector, para terminar el año de ejercicio económico sobrado y tranquilo. Por mi parte, ojalá, en vez de 21 millones, le hubieran dado 200. Es más, ojalá le hubieran dado 500. Porque yo no voy a ser yo el que no quiera que le den a mi universidad cuanto más dinero mejor. Bien, hasta ahí fenomenal. Por otro lado, yo soy partidario, porque soy muy reivindicativo y muy protestón, de hacer manifestaciones, huelgas, lo que tú quieras. Pero lo que no soporto bajo ningún punto de vista es la hipocresía. Señores de la plataforma, cuando en estos 37 años que ha estado gobernando el PSOE de la Junta de Andalucía, ¿dónde estaban ustedes? Y no me digan que yo no estaba, porque todos los que están en la plataforma
llevan en la universidad desde que eran chicos. Así que los conozco a todos perfectamente. Y sobre todo, un dato. En el 2015, la Junta de Andalucía le debía a la Universidad de Jaén 33 millones de euros. Y al conjunto de las 10 universidades públicas de Andalucía le debía 300 millones de euros. ¿Dónde estaba la plataforma? Que son los mismos que están ahora. Porque a todos los conozco y a muchos tienen más edad que yo. Por tanto, no me pueden decir que en el 2015 no sabían nada. Ah, amigo, que es que gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía y como ahí en la plataforma están los que saben ustedes que están, los que iban a ser diputados del Partido Socialista, sindicalistas de la UGT, sindicalistas de comisiones obreras, etcétera, 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 pues en el 2015, silencio. Ahora es poco. Y antes, cuando se debían 33, callado. Por tanto, para mí, todas las manifestaciones y todas las declaraciones que hagan me importa un pepino, porque no tienen credibilidad. Si en el 2015 hubieran salido a decir y a patalear por esos 33 millones, tendrían ahora credibilidad. En el 2015 estaban callados y ahora no tienen más remedio que estar callados. Bien, gracias por vuestra escucha. Hoy ha sido un programa muy largo, es una semana muy intensa, me he dejado un montón de cosas en el tintero, pero es que cuando uno se pone a hablar de todos estos temas, pues pierde uno un poco la noción del tiempo. Así que muchísimas gracias por vuestra escucha, muchas gracias por escuchar Radio Guadalquivir a través del 106.0 de la frecuencia modulada y, como siempre os digo, hasta el próximo viernes, a ver si tenemos suerte esta semana. Sigue lloviendo bastante, o por lo menos que llueva. Y como siempre os digo, que Dios os bendiga. Hasta luego.